principal preocupación es que yo veía que habían buena rotación, buenos ingresos. Cuando yo comparaba con algunos amigos, ¿no es cierto?, los ingresos de la clínica no eran malos. Sin embargo, mi rentabilidad era mucho más mala que algunos puntos de comparación. Bueno, y obviamente eso me hacía suponer que que los costeos que nosotros habíamos hecho, obviamente no con las técnicas de gestión adecuadas, ¿no es cierto? Entonces, que habían muchas cosas que estaban significando costos muy altos para el nivel de ingreso. Bueno, y eso había que estudiarlo por secciones, o sea, el costo de personal, ¿no es cierto?, el costo de los insumos, los costos fijos, en fin, para poder, por un lado, ajustar costos y por otro lado también saber si los valores que nosotros estábamos cobrando por los servicios eran los adecuados, porque también sin las técnicas de gestión adecuadas, obviamente que podía haber muchos factores, como los vimos en la práctica después, que estábamos cobrando menos de lo que gastábamos. Lo primero que ya nos dio luces y que fue muy importante, porque de acuerdo a eso se iban a hacer las correcciones, fue obviamente el diagnóstico, ¿ya? Y en el diagnóstico yo lo dividiría por lo menos en tres grandes grupos, ¿ya? El diagnóstico, ¿no es cierto?, de la rentabilidad de los distintos servicios de la clínica, lo cual nos permitió ver que al final había uno o dos servicios que con esa estructura de gestión estaban siendo rentables, como por ejemplo las consultas médicas, pero nos permitió llegar a la conclusión, lo que fue muy importante para tomar las correcciones, que habían muchos otros servicios que o producían muy poca rentabilidad o de frentón estábamos saliendo en contra. O sea, que lo que nosotros cobrábamos del servicio era menos que el costo del servicio, ¿ya? Por poner un ejemplo que para mí fue muy poco esperado, la cirugía. Yo, como fanático de la cirugía y como traumatólogo ya hace muchos años, ¿no es cierto?, haciendo cirugías complejas y que yo pensaba que eran de alto costo. Sin embargo, nos dimos cuenta que la rentabilidad del promedio general de la cirugía, con toda la estructura de costo que nosotros tenemos, de pabellones bien equipados, digamos, con máquinas de anestesia, con respirador mecánico, con monitores, con un equipo de trabajo de segundo o segunda cirujana, de pabellonero, de anestesista. Al final, lo que yo pensaba que era más rentable para la clínica resultó ser que estábamos en números rojos, ¿ya? Lo mismo ocurrió, eso sí me lo esperaba un poco, pero me permitió confirmarlo, que los turnos de noche, los turnos de festivo, los turnos de fines de semana no eran rentables. Bueno, y la asesoría permitió confirmar esta aprehensión que yo tenía, ¿ya? Permitió, dentro de esta estructura, permitió costear cada uno de los servicios en forma real, porque nosotros, bueno, obviamente con la administración de la clínica llevábamos una estructura de costos y lo que habíamos aprendido en algunas charlas, en algunos cursos, pero obviamente nos faltaba una parte importante del costeo, y eso nos hacía entonces equivocarnos en los precios que cobrábamos. Si uno comete errores, porque obviamente, ¿no es cierto?, no somos los expertos en gestión, uno comete errores en el costeo de los servicios, te puede significar un traspiés en tu rentabilidad bastante importante, que pudimos ver
cuáles eran entonces los servicios que eran menos rentables, y eso permitir tomar, que ya vamos a hablar de eso, las decisiones, porque una cosa fue el diagnóstico y después tratar de implementar las correcciones. Para el espíritu de pelea que hemos tenido siempre en la clínica, que la clínica no sea la misma que la clínica de 20 años atrás, sino que tengamos mejores servicios, mejores pabellones, mejor implementación, y eso sin rentabilidad no se logra. ¿Cómo mejoramos la calidad de servicio? Pero no solamente la calidad de servicio, ¿cómo mejoramos la percepción en el dueño de la mascota de que hay un servicio de calidad? Y ahí también, Víctor, la asesoría fue importante porque nos permitió darnos cuenta de una cosa que es esencial, que lo que nosotros pensamos, que es la mejor calidad de servicio, de repente no es lo que el dueño de la mascota percibe como una mejor calidad de servicio. Y entonces, en conjunto con tu empresa, Víctor, implementamos un sistema de encuestas en la clínica que nos permitió ver dos cosas. Nos permitió ver, por un lado, qué es lo que la gente percibe, ellos, como clientes, como calidad de servicio, pero también nos permitió percibir cuáles son los defectos que ellos notan o cuáles son sus principales reclamos para poderlos corregir. Bueno, como tú nos enseñaste, Víctor, es fundamental para hacer las correcciones de precio, porque si yo voy a pagar más caro que en otro lado, yo espero que eso vale la pena. O sea, yo estoy pagando más caro porque mi mascota es parte de mi familia, yo la quiero muchísimo y yo no quiero correr riesgo con un servicio de mala calidad, ¿ya? Y eso, en esa parte de la implementación, es muy importante. De acuerdo a mi experiencia, la verdad es que este servicio cuantitativo se lo recomendaría a todos los colegas que se dedican a la medicina, ¿no es cierto?, y cirugía bueno, en mi experiencia, de especies menores. Yo creo que puede ser igual de válido en las especies mayores, y yo creo que puede ser igual de válido en el área comercial. Me refiero a laboratorios, a PET, que no hacen medicina. Obviamente que yo pienso que es igual de válido. ¿Y por qué? Yo te voy a decir, Víctor, ¿por qué? Porque, y es lo que ocurrió conmigo, uno tiene una gran resistencia a las asesorías, primero económicas, digámoslo francamente. Uno tiene una resistencia económica porque uno dice, pucha, mi rentabilidad está más o menos, y más encima le voy a agregar un costo a la clínica importante de asesoría, ¿ya? Sin embargo, obviamente que este costo es largamente superado, pero largamente, por los beneficios que significa. O sea, lo simplifico más. O sigo ahí chato como estaba, ¿no es cierto?, tratando de implementar cosas sin los conocimientos adecuados y con una rentabilidad baja que me permite no tener las capacidades de crecimiento. ¿Sí? Oye, para nosotros es fundamental el crecimiento en la calidad de nuestros servicios, pero calidad de servicio significa todo un aparataje de atrás, el equipo humano, los equipos de laboratorio, la clínica, los pabellones, los hospitales, y sin una rentabilidad adecuada eso es absolutamente imposible de conseguir. Es un error decir que esta asesoría es para las clínicas grandes. Yo creo que es igual o más importante
para el colega que está empezando, para el mini empresario colega que está partiendo con su consulta, ¿ya? Por lo tanto, esta asesoría, vuelvo a insistir, válida para los chicos, para los medianos, para los grandes y obviamente para la empresa que trabaja en el rubro de la medicina, llámense laboratorios, empresas de alimentos, etc. Bueno, como resumen, quisiera decir que la asesoría que nos prestó Víctor fue muy beneficiosa para la clínica. Tuvimos honestamente algunos sustos al principio, especialmente sustos de costos, pero lejos, los beneficios son mucho mayores a los costos, lejos. Pero venciendo esos sustos uno ve los resultados y esto se lo agradezco mucho a Víctor, de haber tenido la suerte de haber justo hecho esta asesoría los 2 años previos al estallido social y a la pandemia, lo cual nos permitió como empresa afrontar esta tremenda tragedia, por un lado humana, pero también económica, con las cuentas absolutamente limpias. ¿A qué me refiero a cuentas limpias? A una clínica con una rentabilidad normal, cercana al 20%, todavía tenemos para crecer, lo que nos permitió pagar todos aquellos créditos, especialmente esos créditos que tienen mayores intereses, como son, por ejemplo, las líneas de crédito, lograr también una mejora en la percepción de los dueños de las mascotas en cuanto al valor de los servicios y en resumen, entonces, esto mejor todavía, porque en tiempos muy difíciles nos ha permitido enfrentar la pandemia. Nos hemos visto obligados a hacer algunas reducciones de jornada, pero nosotros hasta el momento, con la clínica más sus 2 sucursales, con 22 colaboradores, no hemos despedido a nadie y todos están ganando su sueldo, algunos con reducción de jornada, pero recibiendo, ¿no es cierto?, de parte entonces el seguro de cesantía, una parte de esa diferencia, y esto lo logramos exclusivamente a que, gracias a la asesoría, nos pilló en un muy buen pie.